Noche. Ok, porfa, sus micrófonos están apagados. Se hacen una pregunta, enciéndalos, pero mientras yo explique, lo apago. Bueno, vamos a empezar con la primera ayudantía, si quieren verlo. Como ya les había pasado el dato de qué vamos a hacer el día de hoy, están viendo mi pantalla, creo, ¿no? Positivo. Ok, bueno, yo les voy a dar una pequeña introducción a la materia, que tal vez algunos tal vez la llevaron con ingeniero, fueron oyentes o con el otro ingeniero campo, que el avance podríamos decir que es un poquito diferente con el ingeniero Winnipeg. Hay que tener mucho cuidado a la hora de programar, porque el ingeniero Winnipeg evalúa también a veces, ¿cómo les podría decir? La, ¿Cómo está su código? Porque a veces, digamos, uno envía un ejercicio y puede ser que lo hiciste bien, el código funciona y todo, pero si el ingeniero lo ve como que está confuso, es muy probable que te ponga mal. Ya si le reclamas, puede ser que te lo corrija la nota, pero hay esa contradicción que pocos le reclaman al ingeniero. Podríamos decir que sí, pero el ingeniero es muy, no sé, sabe cómo defender lo que él dice. Bueno, yo voy a mostrar esta diapositiva que es como un resumen de la materia. Esto va a ser corto, súper rápido. Después vamos a definir los temas de ayuntía, cuándo quieren que les pase, cuántas a la semana, que lo máximo pueden ser dos, y todo eso, ¿no? Ok, vamos a ver bien. Ya. Estructura de datos es una introducción. Bueno, en esta materia lo que ustedes deberán es implementar estructuras de datos dinámicas de forma lineal. El ingeniero le va a explicar solo cómo funciona la estructura y eso sí, acostúmbrense, el ingeniero nunca va a hacer algún código, nunca les va a codificar algo. Ustedes van a programar todo. Les digo que lo que programan es mucho. Digamos, normalmente el ingeniero, no sé si ese semestre, ojalá mejores para usted, él avanza jueves y el día martes le dan un laboratorio, o sea que les deja todo el fin de semana para que ustedes ya lo programen. Y a veces hay que programar mínimo de 3 hay un tema donde se programan 7 clases, o sea, de 3 a 7 clases diferentes se programan en todo ese fin de semana, que casi son repetidas, pero es mucho código, la verdad. Pero bueno, no es nada imposible, digamos. Ok, bueno. Después, voy a leerles esto, ¿no? ¿Qué es una estructura de datos? Una estructura de datos, también llamada tipo de datos abstracto, es un campo de memoria que aloja un dato o varios datos en su estructura. Nada más, aquí podemos ver ejemplos de qué puede ser una estructura de datos, una variable, porque una variable solo es campo de memoria que guarda según el tipo, enteros, strings, caracteres, examen. Existen estructuras de datos estáticas y dinámicas, que ahorita lo vamos a ver con más detalle. Las estructuras estáticas pueden ser variables o vectores y las dinámicas, donde yo puse unos cuantos ejemplos, listas, filas, colas, ahí está, que se llaman árboles binarios, que son estructuras no lineales, y estructuras grafos, que son no lineales. Esto no abarca esta materia, la materia solo es de estructuras de datos lineales, que es fácil, podríamos decir. Bueno, estructuras de datos estáticas. Okay. Las estructuras de datos estáticas son aquellas, también algo, ¿por qué les digo, estoy explicando estas cosas? Porque estos conceptos con el ingeniero, bueno, él no se los dice, pero al momento de programar sí o sí se los van a topar muchas veces en la implementación, porque C++, bueno, si han trabajado con Java, también puede ser de manera empírica, ya han trabajado con estructuras de datos y dinámicas y estáticas a la vez, pero sin darse cuenta que Java es un lenguaje netamente orientado a programación orientada a objetos. Java
No necesariamente. Tiene programación orientada a objetos, pero también puede ser que no. Ok. Una estructura de datos estática es una estructura que al momento en que se crea reserva un espacio de memoria fijo y este nunca varía. Un ejemplo. Acá tengo unos ejemplos, a ver si no sé si lo pueden ver. Bien, acá yo tengo una declaración de int Cuando yo creo int estoy declarando una variable con el id i que solo va a almacenar un espacio de memoria de tipo entero. Ahora, también puedo yo crear un vector int b y entre corchetes 10. Este almacena 10 espacios de memoria tipo entero. Y también esta es otra manera de crear vector de la manera dinámica. Esto es un poco diferente, que se crea int b igual a new int 5. Esto significa que este arreglo b lo voy a crear con 5 caracteres, con 5 espacios de memoria. Esto, como podemos ver, los vectores son estructuras de datos estáticas porque cuando se crean, su longitud nunca varía. Aunque a veces, digamos, nosotros no usemos todos los campos de ese vector, todos los campos ya están creados, ya están inicializados con un valor, ya que puede ser 0 o un valor aleatorio que tenía la memoria antes. Esas son las estructuras de datos estáticas. Ahora, las estructuras de datos dinámicas son aquellas estructuras que tienden a cambiar el espacio que ocupan de memoria con el transcurso del tiempo. O sea, en un inicio una estructura dinámica tiene 0 elementos y con el transcurso del tiempo puede aumentar su longitud y puede disminuir. A eso se refiere una estructura de datos dinámica. O sea, y a esto que me refiero su longitud es la cantidad de espacios que tiene alojado en la memoria. Normalmente esto es la memoria RAM. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, acá hay un ejemplo de una lista. Una lista es una estructura de datos dinámica. Puede empezar con 0 datos y se le puede insertar y suprimir datos en el transcurso del tiempo. Ahora, algo también, hay estructuras estáticas que pueden ser declaradas de forma dinámica. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, miren, aquí, veamos esta secuencia, estas 4 líneas de código. Tengo int, asterisco b. Se declara un vector, pero no se le reservan espacios. Cuando utilizo el asterisco, se llama puntero, es solo para declarar una variable sin necesidad de reservar espacios de memoria. Ahora miren, cuando yo hago b igual a new int 10, reservo 10 espacios para el vector. ¿Ok? Ahora, digamos acá yo cambio esos datos. Aquí yo, en esta parte, estoy cambiando sus datos. Solo es un ejemplo de que sus valores, el espacio de memoria, su dato va a cambiar. Pero fíjense que después yo vuelvo ese vector a inicializarlo. Yo vuelvo a inicializarlo. Aquí lo creé con 10 y aquí lo vuelvo a crear con 5. A esto se refiere que al hacer yo eso de nuevo, estoy reinicializando el vector. Todos sus campos se borran. Normalmente en C++, cuando crean un vector de esta manera, el campo el valor que se le asigna a todas sus casillas es 0. Este es un dato. Ahora, estos van a ser los temas que van a estar llevando con el ingeniero todo el semestre. Son 7 temas y hay unos que son más largos, hay unos que normalmente siempre es una clase por tema. Una clase, un tema. Les dice qué tipo de implementaciones hacerla y en la siguiente clase es un laboratorio. Puede haber a veces clases donde son 2 laboratorios seguidos, pero nunca casi son tema y tema. El ingeniero siempre. Excepto la última unidad que lo divide en 2 porque es un poco largo. Ok, acá te da la lista, tipo de dato abstracto. Es un tipo de dato abstracto lineal que almacena datos con libertad de decidir en qué posición de la lista voy a alojar el dato nuevo. Las operaciones más comunes son insertar un dato en la lista, suprimir datos, obtener datos, longitud de la lista. Bien, este es un pequeño ejemplo de la implementación con punteros o nodos, que es un nuevo concepto que lo van a conocer porque es algo que predomina mucho en la estructura de datos dinámica. Bien, aquí tengo la lista 200, 100 y esto se guarda en nodos. Normalmente un nodo es
son como una pequeña clasecita donde guarda dos campos, el dato a guardar y una referencia al siguiente dato, como diciéndome, a ver, como diciéndome dónde está alojado el siguiente dato. Es que acá se maneja mucho la memoria física, netamente de RAM, como si fuera un ensamblador, digamos, es que han llevado, pero no tanto. También lleva el tipo de dato conjunto, que es una estructura lineal que está basada en conceptos matemáticos de los conjuntos, nada más. Es muy parecida a la lista, es lo mismo prácticamente, pero no tiene elementos repetidos. Sus operaciones más comunes son insertar, suprimir, muestrear. Muestrear es obtener un dato aleatorio de ese conjunto y verificar si un dato pertenece al conjunto. Acá es lo mismo, tres datos, 200, 100, 80 reflejado en punteros, sería así. Manejan, también estudian la estructura de datos polinomio, que es otra estructura basada en un concepto matemático de los polinomios. Esta estructura guarda dos campos a la vez, un coeficiente y un exponente. Tiene las operaciones más comunes son insertar términos, obtener coeficiente, obtener exponente y la cantidad de número de términos que hay del polinomio. Miren, acá yo tengo este polinomio, este de acá, y reflejado en nodos o en punteros sería así. O sea, esta cajita, la que guarda los datos, va a guardar 3 y 2, que uno va a hacer referencia al coeficiente y el otro al exponente. Igual aquí y aquí. ¿Ok? Vamos así. El tipo de dato matriz dispersa. ¿Ok? El tipo de dato matriz dispersa está basado en el concepto de la matriz dispersa, que guarda solo datos insertados. Esto yo creo que si se han llevado por primera vez la materia o no son tan curiosos, digamos, como para buscar qué es una matriz dispersa, va a ser la primera vez que escuchen de esto. Una matriz dispersa es solo un... ¿Okay? Una matriz dispersa es un tipo de matriz en el cual hay un elemento que predomina en toda la matriz y no es conveniente guardarlo o sea, de manera programada como una matriz, de esta manera, y matriz y doble corchete, digamos, y ahí ponemos la longitud, la fila y la columna. Así que solo se guardan los datos insertados, los datos que no son el número repetido, podríamos decir, y los otros asumimos están, que son datos nulos. Por ejemplo, miren, aquí en esta matriz yo solo tengo tres datos que no son 0, 1, 3 y 4. Y no me conviene crear una matriz así, bueno, programándola así, de la manera convencional, porque voy a tener muchos datos repetidos y esta es mucha memoria, digamos. Acuérdense que esta estructura de datos se la utiliza mucho y no solo trabajamos con pocos tamaños, puede ser imagínense si fuera una materia de 100%, eso es muchísimo. Hasta ahí, hasta puede ser más grande. Así que la guardamos en nodos donde guardamos, o sea, los coordenadas, que esto me refiero a fila, columna, y el dato que pertenece, por ejemplo, acá. Aquí, en este primer nodo, va a decir que en la fila 1, en la columna 1 está el dato 1. En este segundo nodo, en la fila 2, en la columna 4, está el dato 3, 2, 4. Y acá, en la fila 4, la columna 2 está el dato 4. Esto es una matriz dispersa. Obviamente todos estos temas los vamos a estar viendo a más detalle a transcurso de que avancen con el ingeniero. Yo acá estoy dando un pequeño avance previo. Tipo de dato pila. Ok. Un tipo de dato pila es una estructura lineal con una estructura tipo leaf, last in, first out, que guarda datos de manera que el último dato que ingresa es el primero que se tendrá a recuperarse. Tiene las operaciones más comunes, poner, sacar y cima. Así lo van a trabajar ustedes con el ingeniero, en español obviamente. Y también están estas que yo les puse, push, pog y pick, que en Java hay unas clases ya creadas de pila y las pueden buscar. Okay. Ahora, imagínense este pequeño ejemplo. Esto es por ejemplo, un ejemplo de la vida real donde se puede apreciar cómo trabaja la pila. Es cuando, digamos, apilamos sillas, yo no puedo sacar de abajo una silla. Bueno, obviamente, físicamente es posible,
pero es la manera más trabajosa, digamos. Lo más fácil es sacar de arriba. Igual sacar platos, yo que sé, libros en una estantería, digamos, ejemplo. Y aquí, veamos, digamos, tengo apilados números, acá está la cima de la pila y el fondo de la pila. Y si yo quiero sacar un dato, saca el que está más arriba, sacarla acá y queda así la pila, ¿ok? Ese sería un pequeño ejemplo, manejando numeritos. También tenemos la estructura dato cola, que es una estructura de tipo FIFO, first in, first out. Se guardan los datos de manera que se respeta el orden de llegada de los datos. O sea, el primero que entra a la cola será el primero en salir, también el segundo será el segundo en salir, el tercero y el tercero en salir. Así. Sus operaciones más comunes son meter, sacar, primero la cola, offer, pull y pip. Estas son nombres que están en Java. Ahora, ejemplos que podemos ver de la cola, normalmente el mismo concepto de cola, por ejemplo, cuando vamos a hacer una cola de banco, cola de inscripciones en la universidad, bueno, normalmente es ese el único ejemplo que podemos hacer, ¿no? Las colas, ¿ok? Y de manera manejando números, digamos, si yo tengo el inicio, que está aquí, este es el primero que tocaría salir, y el final, y saco un dato, obviamente sale 101 y esto avanza. Y el nuevo primero va a ser el segundo. Eso suena muy tonto decirlo así, pero solo es un pequeño ejemplo. ¿Ok? Y a ver, con esta sería, digamos, la presentación. No sé cuánto me tardé, creo que mucho. Pero esto es todo lo que van a avanzar en el semestre. Ahora, si tienen alguna pregunta, consulta, lo que sea, pueden hacerla. Yo creo que, no sé si están de acuerdo, si bien tienen tarea que no es de estructura de datos, pero sí es el manejo, digamos, de C++, y bueno, podríamos hacerla, digamos. No sé qué dicen ustedes. Sí, me parece Sí, bien. está bien que la hagamos así, vemos un poco más el lenguaje. Claro. Algo también que quería comentarles, a ver, supongo, para esta materia, prácticamente programación 2 es nula. El concepto de recursividad, el ingeniero nunca le va a decir, bueno, probablemente, tal vez a veces, un ejercicio, pero nunca le va a exigir, digamos, hagan tal método poniéndole trabas, digamos. A veces sí, pero digamos que no use tal atributo, porque todo lo que van a hacer es programar en clases. Con clases y objetos es lo que van a trabajar mucho en este semestre, esta materia. Pero pocas veces el ingeniero le dice, digamos, haga tal método de manera recursiva o haga tal método de manera iterativa. Él les dice, les da libertad de escoger. A veces, por ejemplo, en el semestre anterior, yo me acuerdo que solo en una tarea del final del semestre, porque, bueno, yo les enseñé a hacer un método de manera recursiva porque era la forma más fácil y no quería que hagan recursiva y les digo, háganlo iterativo. Y bueno, a muchos fregó, ¿no? Así que eso. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a hacer la tarea, digamos, y ya después pues, nos ponemos de acuerdo si, no sé, quieren que les enseñe más algo, aunque eso lo pueden aprender muy bien en YouTube. Lo importante acá es aprender a hacer esto. Bueno, el ingeniero les dice trabajan con Embarcadero C++, la versión no importa acá mucho que digamos, yo tengo esta antigua, que es En consola. Ajá, el ingeniero trabaja en consola de C++, y yo tengo esta antigua que es la más, bueno, es estable, está craqueada y todo eso, pero igual con las nuevas versiones, hasta poder decir con las nuevas versiones, tiene muchas funciones para el uso de strings, si no me equivoco, y que les va a facilitar, aunque no se usan muchos strings, pero igual. Bueno, ya aquí lo que tienen que hacer, lo que les digo muy importante, cada vez que vayan ustedes a hacer una tarea o un proyecto,
ustedes creen un proyecto, creen una carpetita donde van a guardar todos los datos de ese proyecto. Por ejemplo, aquí yo tengo, voy a poner área 1, la crean y ahí es donde van a guardar todos los archivos que vayan creándose mientras ustedes prueban. Bueno, para crear es File, New, Other, Console Application. Acá lo dejan así. Se crea todo eso. Como esta vez no hay que programar una clase, solo va a ser este archivito. Aquí vamos a hacer todo. Ok, acá le pueden poner, cambiar el nombre, área 1, y aquí file. Okay. Acá la estructura yo siempre cambio la estructura básica que viene del marcadero y pongo la estructura tradicional que es okay. Y pongo siempre esto porque siempre que trabajo en consola, si ustedes no ponen esto, la consola se le va a cerrar. Pasa que la consola solo ejecuta todas las líneas y las ejecuta tan rápido que ustedes pueden pensar que no hace nada, y para evitar eso le pongo el pause si es que no piden datos, porque cuando piden datos igual se le pausa. Ok, siempre es importante correr esto para ver que está compilando bien. Ya. Ahora, lo que les digo, Control Shift S y guarden todo este proyecto en la carpeta que ustedes crearon. Yo la tengo aquí. Abro, guardan todo. Ok, ahora, ¿me pueden decir, por favor, pregunta una? No me acuerdo cuál era. De un archivo de texto hay que leer unas cadenas y cada cadena tiene unos números y sacarle los números y sumarlo y sacar el promedio. Ya. Léemelo enunciado y yo lo voy a escribir acá. Pero ahora no voy a entrar. Por. ¿Quién es ese jugando free? Si es que otra persona igual lo tiene, compártalo. Ya te tengo a la vista. Dictámelo. Creo que es el mismo ejercicio del grupo, de los dos grupos. El taller lo enviaron ya. Un rato, por favor. Al chat de ahí. Aquí lo tengo. Dada una cadena, lo estoy transcribiendo el enunciado, ¿no? Escrita en archivo texto, calcular todos. Bueno, eso es, ¿no? ¿Okay? Ya. Lo que yo voy a hacer, no sé si han programado antes en C++. Este es la función principal, que es la que ejecuta todo lo que vayan ustedes a programar, pero ustedes pueden crear funciones
y llamarlas dentro de la función principal. Esto se crea de esta manera. Por ejemplo, yo voy a crear esta función void prego1 que y se crea así, se crea, bueno, pueden hacerlo, se crea dos veces. Arriba solo se declara qué tipo de dato es, en este caso es void, o sea, va a ser un método que no devuelve nada, el nombre y los parámetros, que en este caso no tiene parámetros. Y abajo ya se programa, se hace la implementación del código, ¿ok? Prego 1. Ok, para este caso, ustedes tienen que utilizar una clase que les va a ayudar al manejo de archivos. Esta clase es la fstring. Con esta clase ustedes van a poder abrir archivos, leerlos o escribir archivos, ¿ok? En este caso, como ustedes tienen que solo leer un archivo y dados los strings que están escritos en ese archivo, calcular el promedio o no, se utiliza la clase ifstring. Le voy a poner file y para esto van a necesitar una ruta donde va a estar ese archivo. Bueno, yo no he creado el archivo, por ejemplo, yo lo voy a crear acá. Ya tengo uno, miren, que voy a estar probando. Que acá tengo ya este archivo que tiene estos números y unas cuantas palabras, ¿no? Hola, sí, y tedioso. Para esto, ustedes tienen que saber la ruta de este archivo. En este caso, yo lo voy a copiar de acá, ¿no? Esta es la ruta. Y esta ruta ustedes dentro de su programa lo tienen que guardar en una string. Ruta igual a así. Y acá me está faltando algo. ¿Cómo se llama mi archivo? Es un txt, es un archivo de texto. Ahora, aquí cuando vayan a copiar la ruta tienen que modificar algo. Tienen que escribir doble barra. Una barra se utiliza para ciertos caracteres especiales en C++. Por ejemplo, si han hecho salto de línea con barra n, por eso se tiene que utilizar doble barra. Con esto ya tienen el manipulador que va a ser el ifstring file, que va a ser el que les va a ayudar el archivo, a ayudar a abrir el archivo. ¿Y cómo abrimos esto? Haciendo file.open. Acá yo envío la ruta y tengo que enviarle con esta función que es csdt. ¿Por qué le envío esta función? Porque, bueno, aquí recibe un string, pero de manera como si fuera un vector de caracteres. Un vector de caracteres es así, char_c, que es lo mismo que un string, prácticamente por su estructura por dentro, pero por afuera no, porque el nombre es muy bien la diferencia. Y en la otra parte tienes que escribir ios, dos puntos, y de qué manera van a abrir el archivo. O sea, si lo van a abrir de modo de lectura, solo para leer datos, o si van a abrir de modo escritura, para que escriba, ahí estarían creando un nuevo archivo. En este caso va a ser de modo lectura, y ese es ios, .in. ¿Ok? Con esto ya tenemos nosotros creado aquí. Tengo la ruta y ya abrí el archivo. Para ir haciendo la prueba de que todo aquí voy a llamar a prego1. Cuando yo llame acá, va a hacer todo esto, sale de la función y va a hacer una pausa. ¿Okay? Vamos a correrlo todo para verificar que esté bien. Presione tecla, todo bien. Ahora, puede haber ciertas cosas que pasan cuando están tratando de abrir un archivo. Por ejemplo, puede ser que ustedes acá pongan una ruta que no es válida. Imaginen que yo pongo números y no tengo un archivo con este nombre, entonces va a fallar al abrir el archivo. Y para verificar eso, tenemos que verificar con la función file.fail.
esta función, si esto me da true, significa que hubo un error al tratar de abrir el archivo. En este caso lo que yo voy a hacer va a ser mandar un pequeño mensaje de error. Code error al abrir el archivo. Un salto de línea de esta manera. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a tratar de abrir este. Si no me muestra nada y directamente va al pause, significa que se pudo abrir correctamente este número.txt. Pues no me mostró nada. Ahora voy a cambiar a números 12.txt. Ese archivo en mi computadora no existe, así que tendría que mostrar un error, ¿no? Y justamente eso muestra error y después el pause. ¿Ok? Con esto ya tenemos la primera parte y voy a abrir el archivo porque ahí les voy a explicar cómo es la lógica de lo que vamos a hacer. Ok, pasa que cuando nosotros usamos esta clase ifstring, lo que yo voy a hacer, yo voy a crearme una función que analice toda la cadena. Para empezar, voy a leer todo este archivo y lo voy a guardar en un string, pero de manera lineal, o sea que no tenga salto de línea. ¿Esto para qué? Porque me resulta mucho más fácil analizar este string que este conjunto de strings. O sea, si yo tuviera que, aquí tendría que analizar primero esta línea, después esta línea, ir sumando obviamente y aumentando el número de números que yo voy pillando, después esta línea, después esta y por último esta. Así que mejor voy guardando todo en un mismo string y con otra función auxiliar voy a mandar esto y esto ya me va a devolver directamente el promedio. Pero para esto tenemos que recorrer todo el archivo. ¿Cómo se recorre un archivo aquí? Para empezar, primero voy a crear el string línea file, le voy a poner line file, que al inicio va a estar vacío, o sea, va a estar vacío. Cuando yo recorra esta línea, le voy a aumentar esta línea y así sucesivamente, ¿ok? Así que, algo que no sé si se acuerdan si en programación 1 si es que llevaron archivos o no. Pasa que en un archivo de texto hay algunos caracteres que no se ven. Los caracteres que no se ven, por ejemplo aquí, al final hay un carácter que me dice que se llama EOF, digamos. EOF significa end of file, que me dice que ahí acabó el archivo y ya no hay más adelante, porque puede ser que digamos haya espacios o saltos de línea, digamos así, y aquí estaría el carácter EOF, aquí me indica que acaba el archivo. ¿Ok? También al final de una línea está el carácter en este carácter en offline, que significa fin de línea. Este carácter me indica que va a haber un salto de línea para un salto de línea, así como se producen los saltos de línea en los archivos. Así que esta clase file tiene una función llamada file.eof. Esta función es de tipo boolean y cuando me da true significa que yo quiero analizar la línea donde está EOF. Pasa que cuando nosotros analizamos archivos en C++, se analiza línea por línea. Yo primero leo esta, después esta, y va a haber un punto en donde va a llegar acá, esto va a dar true, y bueno, ya depende de la lógica que nosotros experimentemos. Así que lo que yo voy a hacer es, mientras que el archivo no haya acabado, y esto es con file.eof, yo voy a hacer algo, ¿ok? Lo que voy a hacer va a ser leer esta línea y lo añado a la línea, todo esto que quiero formar. ¿De qué manera se hace esto? Vamos a crear un string línea y hay una función que se llama getLine. Esta función es para de un archivo obtener esa línea, la línea actual. Acá no se preocupen cómo trabaja este file, digamos, este file digamos, ya tiene sus métodos y su implementación. Cuando cada vez que llamemos a getLine,
va a leer este y después ya no, este ya la leíste, ya no la lees a leer nunca, te toca la segunda línea. Con esto, con el readline, ¿qué se manda? Se manda el, si no me equivoco, es el archivo primero que yo quiero tener su línea y dónde lo voy a guardar. Lo quiero guardar en la variable line, ¿ok? Eso sería, para antes de seguir con la lógica, lo que yo voy a hacer, voy a verificar que, primero acá creo el string. Acá voy a obtener esa línea y voy a hacer un code donde voy a mostrar esa línea que yo estoy leyendo, que yo estoy tratando de leer. Fíjense, acá hay, este igual me lo va a mostrar, está guardado. Vamos a correrlo para verificar que esté bien. Getline, ok. A este getline, para usar esto tienen que incluir la librería string. Este es para manejo de cuando se quiere hacer cosas con string. Y da, presión de tecla continuar. Mientras acá era la negación de EOF. Acá yo tengo, y es lo mismo, pues yo veo que sí, ¿no? Y no es como que lo está mostrando todo el archivo, sino es que hace un proceso para mostrar línea por línea. ¿Ok? Acá el EOF está leyendo, que no debería, pero igual, no sirve. Ahora, una vez que yo ya leo línea por línea, lo que voy a hacer es a esta lim file le voy a añadir la línea que yo leí. Y ojo que si yo hago esto, cuando yo quiera guardar, digamos, acá voy a guardar esta línea, la pone aquí. Después saca esta línea y la va a poner acá, pero la va a poner sin el espacio que yo quiero. Así que acá después la vamos a añadir, después de que meta la línea, un espacio. ¿Ok? Con esto ya estaría yo, o sea, con esto ya, fíjense que fácil es. Esta es la lógica para recoger un archivo en C++, nada más. Lo que voy a hacer va a ser mostrar la file verificando de que me lo unió todo en una sola línea. Ok, así está. Ya no estoy mostrando esto. Directamente toda la línea, todo el archivo en una línea. ¿Ok? Lo voy a correr de nuevo, borrando las cosas que no deberían estar. Guardar. Lo corremos. 23. Ahora, esta línea es opcional. La pueden comentar o no. Y ahora lo que tenemos que hacer, yo voy a llamar a una función, voy a crearme una función que dada en una línea de strings, como era esta, va a ir sumando los números que pille. Esta función tiene que ser de tipo float, promedio de string cadena. O sea, va a haber un número real que va a ser el promedio de los números que encuentre en la cadena de cat que nosotros le vamos a mandar como parámetro. Este lo programamos más abajito. Ok. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a nosotros recortar palabras. ¿Qué vamos a hacer? Imaginemos que todo esto está bien, que para separar una palabra, un número, hay solo un espacio y no un montón de espacios, ¿ok? Vamos a imaginar eso. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ir acortando palabras. Primero voy a buscar la posición donde va a estar. Quiero obtener la posición de un espacio porque significa que atrás del espacio va a haber una palabra. Y esto se hace con pos de la cadena, su función find first. Este me va a encontrar la primera referencia del carácter que yo meto acá, bueno, de la cadena. Y aquí le voy a meter un espacio. Yo voy a encontrar primero el espacio. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a obtener una subcadena, de esta cadena total, voy a obtener una subcadena mediante posiciones. Le voy a poner string, palabra le voy a poner, que va a ser igual a la cadena,
una substring. ¿Desde dónde? Acá las cadenas en C++ empiezan en 0. Desde 0 hasta la posición. Yo tengo una palabra. ¿Ok? Y lo que voy a hacer después, me voy a crear una función que me va a verificar si esta palabra es número o no. Si es número, significa que yo tengo que sumar, o sea, para el promedio es la suma de los valores entre la cantidad de elementos, ¿no? Y eso es lo que nos está faltando acá. Tengo que tener la suma como empezando en 0 y el número de elementos empezando en 0 también, ¿ok? Así que vamos a crear una función que me va a verificar que sea número. Y acá le mandamos la palabra. Esta función no está creada. Si yo corro esto, me va a botar error por esto. Ahora, también les quiero decir algo. Si ya que son de redes, sistemas, informática, para programar hay convenciones. Y en C++, por ejemplo, no sé si se acuerdan si están en programa 1, ustedes crean una función, yo que sé, ordenamiento, quick sort, que es un ordenamiento de vectores. Ustedes si quieren la crear así, quick sort, no sé. Pasa que en cada lenguaje tiene su convención de cómo programar. En C++ se programa así. Bueno, el tipo de dato, en este caso, nosotros queremos verificar si una palabra es número. Entonces va a ser un booleano. Bool y si es así, por cada palabra en C++ se separa con guión bajo, es número. ¿Ok? Por ejemplo, en Java no se separa, sino que se pone mayúscula y se sigue con minúscula. Y todo en C++ es todo en minúscula y separación con guión bajo. ¿Ok? Y acá entra la string S, es número. Ahora, ¿cómo van a hacer esta función? Vamos a poner dos casos. Hola. Por este. Y este es el otro. Ahora, lo que vamos a hacer es aquí recorrer toda la cadena. Y si yo pillo una sola letra, basta con que yo pille una sola letra, significa que eso ya no es número. Ya es como mezcla. O puede ser una palabra completa. Pero si no pillo, si en el transcurso de recorrer, por ejemplo, acá, si yo recorro esto al inicio nomás, pillo la letra y me da falso. Si yo recorro esto, nunca voy a llegar a una letra. O sea que cuando termine de recorrer, va a devolver true. O sea que al final va a devolver true. Acá va a haber un poco más de código, pero eso va a ser para dar el caso contrario, falso. En este caso, acá va a recorrer bien, pero acá va a pillar una letra y va a dar falso. Y acá al inicio nomás va a dar falso. ¿Y de qué manera vamos a recorrer eso? Ustedes se recorre con un for de i desde 0 hasta n. ¿Y n qué va a hacer? Como yo tengo el resto de cadena, va a crear int n igual a s.length. Voy a sacar... Lo que voy a hacer, ¿cómo voy a verificar si... O sea, lo que voy a preguntar acá es si es letra. Ustedes pueden preguntar si... yo qué sé. Imagínense que lo sacan carácter por carácter. Char C igual a S sub I. Voy a preguntar, esto es lo convencional. C es igual a o C es igual a B. Pero hay maneras más interesantes de hacerlo. Por ejemplo, ustedes se van a crear un alfabeto. Lo voy a poner. Y aquí van a poner todas las letras válidas. A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z. Y van a verificar de esta manera. Si alfabeto.print
first of, es así. Acá voy a enviar S sub i. ¿Qué es lo que pasa acá? En este alfabeto yo voy a tratar de buscar la primera letra de acá, bueno, la letra que corresponde, y si esta está aquí, o sea, si esto da true, significa que esto da acá. ¿Y cómo vamos a verificar que esto da true? Esto si da mayor o igual a 0, porque esto devuelve una posición. Si no encuentra, digamos, si da un número, si quiero buscar un número aquí, devuelve -1, por eso mayor o igual a 0. Así que si esto se cumple, significa que va a ser una letra, entonces retorno false directamente. False. No necesita acá paréntesis, pero acá es un poco complicado esto de las letras, porque puede ser que me ponga mayúsculas, minúsculas, ñ, así que es más fácil preguntar si es número, porque ya ahí es más limitado. Puede ser números negativos o positivos y los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Y ahora voy a preguntar de otra manera. Si cuando yo pillo a ver, si yo pillo, yo quiero leer este 1, me va a dar true, ¿no? Si esto se cumple, ahora cambiando esta cadena, significa que esto es un número. Y no, o sea, que sea número, cumpla esto y me retorne falso, como que no está fallando, ¿no? Así que vamos a poner el caso contrario de esto. El caso contrario es cuando, en el caso de que esto me dé -1. Si me dio -1, significa que es ninguno de los de acá. Entonces, significa que tiene una letra o tiene otro carácter especial, como yo que sé, pueden ser símbolos y todo eso, ¿no? Y con eso ya tendríamos la función es número. Fíjense que se puede hacer hasta más corta esta función, pero así está bien para empezar. Ahora, ¿qué pasa? Si es número aquí, estábamos acá recogiendo. Si aquí pillo un número, lo que tengo que hacer es a esta suma, yo le tengo que añadir su valor. Y esto se hace con suma más igual, no me acuerdo qué función era, itoa, creo. Esa función es para convertir string, no, atoye, string a entero, palabra, y obviamente si utilizo la suma significa que pillé un número, entonces el número de elementos aumenta. Ok, corrámoslo. Palabra. Acá tienen que enviar con la función C, esa misma. Ahora, y obviamente acá el retorno, bueno, eso no lo vamos a hacer todavía. Pillan la palabra. Ahora, pasa que aquí analiza la primera. Fíjense que acá no estoy haciendo ningún ciclo. Tendría que hacer un ciclo para analizar todas estas palabras acá, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser recortar esta cadena hasta donde está el espacio más 1. O sea, ahora, para que en la próxima iteración lea esto, en la próxima lea este, en la próxima recorto, lea este. Porque va a llegar a un punto en donde la cadena va a estar vacía y ese va a ser el caso donde para que finalice todo el recorrido de la cadena. Y ese va a ser el que vamos a programar ahorita. Mientras que la cadena, su longitud sea mayor a 0, significa que tiene algo. Entonces, vamos a hacer esa lógica de sacar primero la posición del espacio, sacar la subcadenita, verificar si es número, y si es número, la sumo, y si no es número, bueno, ya sea si es número o no, tengo que recortar la cadena. Esto se hace con cadena.erase. Esto es para borrar caracteres de una cadena. Acá va a enviar de 0 hasta post, pero si envían hasta post va a borrar esto, y yo quiero borrar el espacio igual, entonces aquí voy a enviar post más 1. Con eso ya tendrían todo, la función de promedio,
y ya tendrían el promedio acá, ¿no? Y lo que van a volver va a ser la suma dividido entre el número de términos. Acá pónganle siempre por 1.0. Esto después van a ver, a veces falla en la división. Esto es porque a veces mezclamos tipos de datos, digamos, float con entero y todo eso. Presiones para continuar. Fíjense que ya tenemos la función promedio y la función es número. Lo que nos faltaría acá no es que aquí ya leímos y añadimos todas las líneas del archivo a una sola cadena. Lo que yo voy a hacer así va a ser crear flow f o prom igual al promedio la cadena line file. Este ya me va a volver directamente el promedio de todos estos números. ¿Sí? Aquí voy a borrar porque ahora vamos a leer este archivo. Y ahí imprimo code promedio prom y un salto. Y vamos a ver qué pasa. Promedio 155.25, ¿ok? De que está bien, no sé. Así que para evitar eso, yo voy a poner acá 10, 10, 10, 10, 10. Como todos son 10, el promedio me tiene que dar 10 igual. Entonces, da bien. Acá en promedio puede haber un pequeño error que falle, pero eso es porque, imagínense que acá, digamos, yo voy a poner W para que todos los números se anulen. Porque puede ser que no lea ningún número y lo que va a hacer acá es suma por 1.0 es 0, ¿no? Pero NE vale 0, ¿no? Entonces va a ser división entre 0 y error y se va a colgar el programa, como lo está haciendo ahorita. Y para evitar eso, pueden verificar, digamos, si número E es mayor a 0, retorno esto. Y en caso contrario, yo que sé, retornen un valor arbitrario, 0, por ejemplo. Promedio 0, ¿ok? Pero eso era porque aquí no lee todos los números. Si los pongo normal, dará bien. Promedio. Bueno, con esto tenemos la primera pregunta. Utilizamos 3 funciones, miren. De que es largo, les diré que no es porque van a programar cosas más largas para estar haciendo estructura de datos. Ahora, ¿alguna pregunta sobre el código? O sea, Disculpa, esta clase Sí, la va... Bueno, perdón, seguí. no, habla. No, lo que quería preguntar era si el código no funcionaría en caso de que el número esté prendido a una palabra, entonces como lo estabas poniendo creo hace rato. Claro, porque así, ¿no? Es que no, bueno, O si fuera es que, prendido igual, digamos, bola, digamos, en el espacio ya tendría que hacerse otro tipo de... sí, es de que ejemplo, ¿no? esa es una lógica, depende, por ejemplo, es que yo no viví en su pero, a ver, por ejemplo, ya sería un poco más largo eso. Por ejemplo, puede ser que digamos, digamos que me haga este archivo, digamos, el de abajo, hola 10, hola 10, hola 10. Es que esto, o sea, en su ejemplo, no sé si tienen su ejemplo o lo pueden mandar por el chat, creo que se lo mandó el archivo en texto nomás, ¿no? Quiero ver No, viene así como lo signos, ¿no? Están separados. Lo que tenía duda era si, como te decía, si hubiera esos casos, como que tenía duda bien, no funcionaría el código, tendría que hacerse de otra forma, ¿no? Sí, tendría que hacerse de otra forma. Ahí es ya es un poco más difícil, porque tendrías que, por ejemplo, aquí yo estoy leyendo, sacando posiciones, separando palabras según el espacio, ¿no?
Acá ya no tenés que separar las palabras, sino tendrías que recorrer toda la cadena y si es número y guardándolo, asociándolo. Más o menos así. Sí, te entendí, exactamente. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? Por favor. ¿La clase la estás grabando, disculpa? Sí, la estoy grabando. Ah, ya, es que no he notado nada, estaba atendiendo. Ya. Hola con 23. Ah, ese es el ejemplo. Y a ver, sí. Ya lo tenemos que modificar un poco. Porque, bueno, el código que yo hice da de esta manera. Y tenía que dar con palabras prendidas. Así que lo que yo voy a hacer, la lógica de promedio, ¿dónde cambia la lógica? Aquí no cambia. En el número no cambiaría tanto. Ya. A ver, vamos a crear otro. Flow promedio 1. String. Ya. Voy a tratar de hacer medio rápido, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer igual es, vamos a necesitar una suma que inicie en 0, un NE que inicie en 0. Mientras que acá la vamos a hacer de esta manera. For in i igual a 0 y menor a n. Y n va a ser de la cadena de longitud y más. Vamos a sacar carácter por carácter. Char s c igual a cadena sub i. Ya, ahora ¿qué vamos a hacer? A ver, por ejemplo, a ver, en Pro 1, un ejemplo. Era como cuando, a ver, como cuando, yo sé, en Pro 1 les daba una cadena, hola, ¿cómo estás? Y le, ¿qué estás haciendo? A ver, no me acuerdo cómo es ese algoritmo, pero me acuerdo que es la misma lógica. Hola, ¿cómo estás haciendo? Ah, ya. Acá, digamos, separan las palabras, acá. Lo que yo hacía era, en una variable auxiliar, llamada string palabra, iba guardando así, digamos, palabra, ahí va a ser la variable. Yo iba guardando h, después la o, después all, después hola, y cuando yo pillaba un espacio, lo imprimí en consola, hola, más o menos así. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero solo vamos a guardar en un string num, voy a poner. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá, lo mismo de acá, si vamos a tener este alfabeto, vamos a asumir que para esto ya es un poco más difícil porque, por ejemplo, este es su ejemplo, pero acá el ingeniero no pone de que va a haber, digamos, números con signo. Así que vamos a asumir que los números no tienen signo. Esto nos va a facilitar mucho. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a verificar lo mismo. De esta manera directamente. Si esto da mayor o igual a 0, significa que es un número, el carácter. ¿Ok? Y else significa que pillé una palabra. Entonces, si es un número, lo que vamos a hacer es ir asociándolo a la variable num. Num más igual cadena sub i. Ahora, el i, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, a ver, vamos a tratar de hacer la prueba de escritorio de esto de acá. Y vamos a poner un poco más complejo, ¿no? Vamos a ver tantos días que hay. Este es nuestro archivo ahora. Lo vamos a guardar. De la misma manera lo vamos a poner todos en una cadena larga. Y esto me va a facilitar igual mucho. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
vamos a ir analizando palabra por palabra. Y si yo pillo un número, lo voy a guardar en num. La primera vez que guardo acá, num, va a poner primero 10. Después num igual a 10. Va a entrar 2 veces acá seguido. Y cuando da el else, significa que pilló un espacio o pilló una letra. Entonces, else, cuando vaya por else, vamos a nosotros, ese número que ya debe tener algo. Y para verificar que tiene algo, vamos a hacer esto. Si num, su longitud es mayor que 0, porque a ver, puede ser al inicio, miren, puede ser al inicio nomás va a pillar, va a ir por acá. Y si su longitud, imagínense que yo quiera convertir hasta acá, por ejemplo, itoa, mediante esta atoy, si yo mando una cadena vacía para que la convierta a un número entero, me va a resultar error. Así que tengo que verificar que ese número ya tiene algo mediante su longitud. Entonces la suma va a ser más igual a toy de num.cctl y ne más. Y una vez que yo ya ya sea lo sumó o no, lo que voy a hacer es num reiniciarlo en vacío. ¿Ok? Lo reinicio en vacío. Y parece absurdo, pero creo que ya está la función. Voy a verificar. Aquí en vez de llamar a promedio, voy a llamar a promedio 1, que tiene que estar acá. Promedio 1. No sé si va a dar. Promedio. A ver, vamos a analizarla en qué se podría haber fallado. Cadena. Es un carácter. Ah, ya. Flow. Es que no te devolvió nada. Vamos a hacer lo mismo de acá. Control B. Si tiene más, si para evitar la división entre 0. Promedio 0. A ver. N, N, E. Ok. Lo que voy a hacer va a ser debuguearlo. No sé si saben debuguear programas, pero aquí en esta materia le va a ayudar mucho. Nada más es ponerle en esta parte de esta franja, le ponen un punto donde quieren que se corte la función. Y cuando el flujo de código pase por ahí, se va a cortar. Y ahorita les voy a decir la combinación de teclas para ir analizando, ¿ok? Va así. Va ahí y se corta. Y lo bueno, aquí les muestra todas las variables que me han creado y cómo van cambiando. Para ir, tienen que apretar F7 o F8, F7, N, 59, 59 tiene. Esta es mi cadena larga, miren. Hola, sí, todo eso. Okay. Ahora, alfabeto. Ahora, la primera cadena, el primero va a ser H. Cadena sub I. Si es mayor o igual a 0. Esto está raro. Lo que voy a hacer es char C igual a cadena sub I. Para analizar qué está leyendo. Ya. Pasa algo. Pasa que lo que yo tengo que hacer acá es string. Crear una string. Le voy a poner ss que va a ser vacío más cadena sub i. Pasa que aquí los caracteres va a sacar así, ¿no? Primero saca h. Pasa que este carácter tiene un valor ASCII que no me acuerdo cuál será su valor, pero es un número, entonces acá me va a dar true. Y
al momento de hacer acá esta cosa, hay ciertos errores, porque después lo tienen que convertir a entero, y una H la va a tratar de convertir a entero. Así que creo que con esto se soluciona. Promedio 0. Qué hueva. SS, cadenas y punto. A ver, está. Cadenas y a ver. Si es número, espera. Por si acaso alguien no está programando igual, porque dependiendo de a veces la versión del C que tiene instalado en su computadora puede fallar. Si está siguiendo el flujo. A ver. Ya, lo que vamos a hacer es esto. Crear esta función bool es número 1, le voy a poner, donde envía un char C y lo que vamos a devolver la manera antigua, return, y C es igual a 1 o C es igual a 2, C es igual a 3, C es igual a 4, C es igual a 5, pues C es igual a 6 o C es igual a 7 o C es igual a 8 o C es igual a 9. Y con esto ya está arreglado. C igual a cadena sub i. Y acá directamente preguntamos si es número, pero si es número 1 de C. Número igual a C. Y con eso está solucionado. Promedio 10. Es eso, ¿no? Piense cómo a veces eso es un poco lo difícil de a veces uno piensa que domina el lenguaje C++ de manera buena, pero es un poco de cuidado con los tipos de datos y las funciones acá. Ahora sí da, ¿no? Voy a quitar esto, que guardar. Y promedio 10. Ya. Miren que yo lo voy a dejar así. Tengo de las dos maneras. Acá esta función la voy a añadir igual. Yo la creé de dos maneras. De la manera en que suponemos que está separado sí o sí con un espacio o que están prendidos. Ahora ya funciona de la manera correcta del ingeniero. ¿Okay? ¿Preguntas o seguimos con la siguiente? Que la siguiente es un poco más fácil. Yo te quería preguntar respecto a lo que dijiste en el grupo, creo que fue hoy día o ayer, no recuerdo, sobre el código. Sí. O sea que creo que dijiste que el ingeniero, si hay dos personas que tienen el código, igual se los anula, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes, digamos, cómo es que él revisa si somos hartísimos alumnos? No creo que cada uno tenga un código totalmente diferente, digamos, o cómo se basa él para saber que el código es igual, porque, Bueno, no sé, como somos tantos alumnos, claro, se fija, o sea, es que literalmente si es igual,
a veces, o sea, si tiene la misma, o sea, no le, digamos, tu compañero te lo pasó y le enviaste lo mismo, él se fija. Por ejemplo, él tarda normalmente, digamos, ustedes, los laboratorios entregan, no sé, martes, así ya sea 7 o 11. Él a veces tarda en revisar ese laboratorio una semana, muchas veces puede tardar un mes, la verdad, como pasó el semestre pasado, que a finales les dio de varios laboratorios su nota. Pero ha habido pocos casos eso de, de código repetido en las tareas, pero en los exámenes revisa muy bien. Hasta revisa si le cambiaste solo el nombre de las variables. Porque, y eso, por ejemplo, digamos, tenés lo mismo, digamos, tenés un for, in, i, pero tu compañero le puso c o x, digamos, hasta eso se fija, digamos, si solo le cambiaste eso. Lo mejor, digamos, yo no quiero decirles hagan el book para copiar, digamos, pero cambien la lógica, digamos, un for por un while o por un do while y cosas así. Claro, sí, claro, esa parte te entiendo, pero o sea, yo a lo que me voy es que somos, por ejemplo, digamos 50 alumnos o 60, no sé, y lo veo como que imposible que unos 10 alumnos por lo menos no ocupen, como decimos ahí, un while o sea casi igual, digamos, y ni siquiera se conozcan. Por ejemplo, yo puede ser que haga un código y no conozca a mi otro compañero que de repente usó el mismo, o sea, lo hizo igual, digamos. Sí, sí, entiendo, pero el Es único lo más. caso es que sí, también ahí entra un punto en de reclamarle, mucha que es algo que a veces es complicado. Ya, bueno, gracias, pero eso quería saber. Ya, Gracias. ok, entonces, ¿seguiremos con la segunda pregunta? Porfa, envíenmela así el enunciado por el chat, si es que pueden, si es que están a mano con el virtual. A ver, escribe el código en C++ modo consola de un programa que muestre frecuencia de palabras introducida por teclado. El resultado debe ser hola. Ok, lo voy a hacer acá igual. Aquí en el main yo llamé a pregu1. Ahora en el main voy a llamar a pregu2, que va a ser la otra que voy a crear. Que es 2. Dada una cadena escrita, introducida por teclado, leer, calcular las frecuencias de palabras. ¿Sí? Pregu 2. Y los métodos van a estar acá. Voy, pregu 2, una línea de separación. Acaba ahí, voy, pregu 2. Ya. Lo primero que hacemos, string, cadena, cat, leer una cadena. Esto se hace con el getLine. Acuérdense que en el getLine nosotros aquí pusimos un archivo file y acá donde va a ir a esa línea a donde la queremos mandar. Acá es lo mismo, solo que con el tipo de archivo SYN. Por ejemplo, el SYN es algo que es así, es para leer datos de consola, que podemos definir que es como un tipo de archivo especial. Aquí se pone el SYN, este es para leer una cadena, ¿ok? Por ejemplo, si yo doy code, digo play, me está esperando directamente para escribir una cadena. Hola, no hace nada porque no ha hecho nada todavía. Puedo poner un mensaje de introduzca una cadena y un salto de línea, pero mejoramos el salto de línea de esta manera. Este es un salto de línea encima de la otra manera. Aquí estaría
introduzca una cadena. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a llamar a... ¿qué podemos hacer? Voy a copiar este ejemplo acá. Hola, ¿cómo están todos? Hola, ¿cómo están todos? Acá. Lo que yo tengo que hacer, ahora sí vamos a, por ejemplo, de la lógica de, decimos acá, igual de recorrer palabra por palabra, ¿ok? Cortar palabras, digamos. Vamos a hacer lo mismo. Y lo que vamos a hacer es ir guardando en un vector las palabras, digamos, vamos a tener, digamos, vamos a crear un vector, lo voy a comentar, un string vector de las palabras, de las cadenas, que, digamos, analizando esta cosa que tengo acá, va a estar así: hola, hola, ¿cómo están? O sea, vamos a guardar todas las palabras que están en la cadena, pero sin repetirse. Y acá vamos a tener un vector de frecuencia y me va a decir la frecuencia de esa: 2, 2, 1, 1, 1. Vamos a tener dos vectores de esta manera. Un vector me va a guardar, cada vez que yo pido una palabra nueva, voy a añadir algo al vector. Esto vamos a tener que crear con un contador, digamos, para decir, añado, después cuando tenés que insertarte aquí, añado, tenés que insertarte aquí y después aquí, ¿ok? De esta manera vamos a hacer. Y de la misma lógica, desde recortando la palabra cat, mientras que cat.len sea mayor a 0, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir que algo que les puede no, lo vamos a hacer de otra manera para que se acostumbren. ¿Dónde está? Esto, sacamos la posición y la palabra, ¿ok? Vamos a copiar todo lo que es aquí. Toda esta es la lógica para cortar palabras, ¿ok? Cada vez que leo una palabra voy a hacer palabra, la voy a imprimir. Vamos a ver qué está haciendo mi algoritmo por el momento. Tenemos que crear una cadena. Hola, ¿cómo están? Lo que está haciendo ahorita la cadena es hola, ¿cómo me está separando y me está imprimiendo? Ahora, miren, ¿qué pasa? Fíjense cómo yo la introducí, la cadena hola, ¿cómo están? Y le puse un espacio al final. ¿Esto por qué le pongo espacio al final? Porque si no le pongo espacio al final, va a haber un caso donde acá, si no pillo un espacio, acá me va a volver -1. Y acá yo voy a tratar de tener una subcadena con los valores 0 y -1. Esto puede ser que funcione, pero acá cuando yo quiera hacer esto, no, aquí no va a funcionar, porque están mal los parámetros, o sea, las posiciones, y va a frenar el algoritmo. Fíjense, si no se ve, no se cree. ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Con espacio, da. ¿Qué pasa si le pongo hola, ¿cómo están? Sin espacio. Miren lo que está haciendo, nunca acaba. ¿Ok? Ahora, para evitar eso, lo que tenemos que hacer es acá, el error está acá, cuando quiere leer una cadena, ¿ok? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a verificar. Si la posición me dio -1, significa que no encontró un espacio. A ver, ¿dónde está el archivo? A ver, voy a hacerlo aquí. Digamos que yo tengo el string s igual a hola y las posiciones son estas. Las posiciones son 0, 1, 2, 3 y el espacio 4. Cuando pillo un espacio, la posición me va a devolver el 4, pero si no pillo un espacio me va a devolver -1. ¿Y cuál debería ser la posición? La longitud de la cadena. Normalmente siempre es la longitud. ¿Qué pasa si no pilla espacio? Significa que la cadena solo tiene esa palabra. Entonces,
lo que define la posición de donde quiero copiar va a ser su misma longitud. Entonces posición va a ser igual a cadena punto left. Con esto creo que ya arreglaríamos todo. Creo. Y hola, ¿cómo está? Con esto ya está arreglado todo. O sea que cuando hay un espacio más adelante, significa que puede haber, después del espacio ya no me interesa si hay más strings o no. Pero ese espacio define las posiciones. Pero en el caso de que no lo pille, significa que dio -1 y la nueva posición tiene que ser la longitud de esa cadena. Que es 0, 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Este caso solo se va a dar cuando estemos leyendo lo último de la cadena, la cola. En este caso acá solo se va a dar cuando estemos leyendo todo. ¿Ok? Ahora, pasa eso, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verificar si, imaginen, cuando nosotros creemos el vector, les dije que vamos a necesitar un vector de strings, que se crea así, vector de cadena, new string 10, digamos que a lo mucho, acá ya le cambian, es que a lo mucho, digamos, va a tener 10 palabras diferentes, puede ser que sea más largo. Y la frecuencia, que va a ser el nuevo int 10. Ahora, ¿cómo se van a crear esto? El vector de cadenas al inicio se va a crear así, con vacío 2, 3, y el vector de frecuencia se crea así. Así que la primera vez que cuando yo lea hola, yo lo quiero introducir acá y su frecuencia, o sea, lo quiero poner acá hola, su frecuencia quiero que ponga 1. Pero para esto yo voy a necesitar un contador de dónde tengo que meterlo. Así que la primera vez ese contador tiene que ser 0. Después cuando cambia, ese contador va a llegar a 1. O sea, cada vez que yo meto algo acá, tiene que actualizarse este contador. Entonces voy a necesitar un contador para empezar en 0. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a verificar? Vamos a verificar que esta palabra, la que yo estoy leyendo, en este caso hola, no esté dentro del vector de frecuencia. Si no está dentro, significa que lo tengo que introducir. Así que vamos a ver eso. Está aquí. If, si está adentro, pero su negación. Si no está dentro, ¿de dónde? ¿Cómo la vamos a crear esta función? Aquí. Vamos a poner bool. Mejor la poner, vamos a crearla como un int, que me devuelva la posición. O sea, imaginémonos que yo envío stan y me devuelve la posición de stan aquí. Acá me va a volver 0, 1, 2. Imaginemos que yo quiero meter de aquí, yo quiero buscar perro en este vector. No está acá, ¿no? Entonces, por default, nosotros vamos a definir que me devuelva -1. Si me devuelve -1, el único caso en que me devuelva -1 va a ser que significa que no está esa palabra dentro del vector. Por eso yo les digo, mejor háganlo que devuelva una posición. Post de la palabra. Tenemos que buscar en un string, en un vector, el vector de las cadenas, la palabra dato. ¿Y cómo vamos a verificar que no está dentro? Si no está dentro, les dije que iba a devolver -1. Entonces, si post de palabra, ¿verdad? Si post de palabra en el vector de las cadenas, la palabra es igual a -1, significa que no está dentro. En caso contrario, significa que sí está. Para ser un poco más didáctico, esa posición la vamos a guardar aquí en P, porque después nos va a servir. Acá en el else van a ver después para qué nos va a servir.
Ahora, dos palabras vamos a programar ahorita. Aquí, ¿dónde está? ¿Cómo se hace esto? Y string. Y ojo que aquí yo estoy asumiendo cómo voy a recorrer este vector. No le estoy enviando una longitud. Entonces ese es el detalle que me falta. Le envío la longitud que va a tener ese vector. Igual acá y en. Como en Program 2, ¿no? La recursión necesitamos la longitud para los vectores. Para C++, porque para Java, el vector tiene una función que dice longitud. Aquí no. ¿Cómo vamos a recorrer esto? Desde I, que va a empezar en 0 hasta menor a n, vamos a recorrer buscando esa palabra. ¿De qué manera? Si vector C es igual a palabra, devolvemos la posición en que se encuentra. Va a ser la posición I. Y en el caso de que haya recorrido todo esto, significa que nunca lo pilló, nunca entró acá y nunca retornó ahí. Entonces ahí vamos a retornar -1. Y la posición de todo. Ahora, ¿qué les dije? Si aquí en posición de palabra, el vector de cadena y su longitud, que su longitud está denominada por C. ¿Okay? Si esto da -1, significa que es una nueva cadena. ¿Y cómo vamos a nosotros añadir? De esta manera. En el vector de cadena, en la posición C, le ponemos la palabra. Y en el vector de frecuencias, en la posición C, le ponemos 1. Y aumentamos C. Eso sería en el caso de que no esté dentro del vector. Pero ¿qué puede ser el otro caso? Imaginemos que ya metimos estos tres. Hola, ¿cómo están? Hasta aquí están estos tres y todos están con frecuencia de 1. Pero C, la próxima que se va a meter va a ser en 0, 1, 2, en 3. Ahora, después me toca leer hola. Y a cada posición ya no me va a volver -1, sino me va a volver 0 porque está en la posición 0. Acá P me va a dar, como por ejemplo, P me va a dar 0, entonces se va a ir por el else. ¿Y qué significa eso? No significa que tenemos que meterlo de nuevo acá, sino que su frecuencia aumenta. Y ya sabemos, ¿y por qué les dije que íbamos a guardar esta P? Porque esta P nos va a ayudar para aumentar la frecuencia acá. En vez de hacer igual a 1, hacemos vector de frecuencia de la posición P más. Y con eso ya tendríamos las palabras y la frecuencia. ¿Ok? Ya tenemos, hola, ¿cómo están todos? Hola, qué día. Ahorita solo me está separando las palabras, ¿ok? Aquí está toda la lógica de la frecuencia, donde cortamos las palabras hasta aquí. Después aquí analizamos si tenemos que meterlo al vector o aumentar su frecuencia nada más. Y cuando sale del vector, piense que C también me va a decir al final cuántos va a tener acá. Entonces lo que voy a hacer yo va a ser recorrer for in y igual a 0. La que dice a menor a C, lo que voy a mostrar va a ser, primero, imprimo el vector de cadena, la posición I, imprimo un espacio, o 2, y la frecuencia en la posición I, y un salto de línea. No hace falta ya. Hola, ¿cómo están? Hola, hoy día. 2, 1, 1, 1, 1. ¿Está bien? A ver, 1, 1, 2, una vez, una vez.
Y pues está bien. Con eso, bueno, con eso ya estaría el algoritmo este hecho. ¿Tienen, bueno, que está bien están? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Ya sea el código o lo que ustedes quieran. ¿Va a estudiar código? Por si acaso. A ver, código, se los voy a pasar o sea, porque el código, ustedes crean el proyecto, todo esto, y este file 1.cpp se los puedo pasar, digamos, por el grupo de WhatsApp. Sí, Ya, gracias. ¿Tiene alguna pregunta más sobre esto de acá? No es para que hablemos más sobre la identidad para quedar cuando vamos a hacer la historia. Quedemos mejor. Perdón, no te escuché. Sí, todo el semestre lo hace el ingeniero en consola. Después les hace crear menús, o sea, con opciones y para introducir qué opción quiere y hacer las operaciones y todo eso, repitiendo el menú. El ingeniero creo que en la clase polinomio, a veces, por ejemplo, él está acostumbrado con el polinomio a hacer las gráficas de un polinomio en C++ de formulario, ¿no? Pero el semestre pasado no lo hizo, supongo que será por el modo virtual, pero ya ahí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿O sobre esto de acá? Ok, yo creo que vamos a hablar sobre las IoTías. Yo tengo la disponibilidad de ayudarles, la verdad, tengo bastante. Es la única materia que, digamos, les ayudo, digamos, a los estudiantes. Y podría ser el ingeniero, puede ser que es que a veces con una IoT es más que suficiente, a veces de 1 hora y media o hasta más. Me acuerdo que una vez di una IoT de 2 horas y media, pero brutal. Había que programar mucho. No sé si están de acuerdo, viernes o sábado, y en el caso de que necesiten una más, puede ser miércoles. Pregunta. Sí, ajá, ese es también en esos videos C++ se declaran las cadenas. Bueno, es que no, en realidad podemos definir que, digamos, esto, por aquí, no es una cadena en realidad, es un vector de caracteres, que es lo mismo que una cadena, ¿no? O sea, igual se puede usar, pero lo malo es que si vos usas esto como una cadena, no tiene métodos, no puedes saber la longitud, no puedes hallar la posición de un carácter. En cambio, si usas esto, cadena, aquí no sé por qué no está mostrando este puesto. Aquí sí tiene métodos, digamos, y varios que, bueno, no todos se va a usar, pero no se programa mucho con string. A veces el ingeniero le dice, por ejemplo, si han llevado ya la materia, hago una lista usando solo una cadena. Esa, pucha, muchos los mata. Porque también un dato, el ingeniero en estas estructuras siempre sus datos son de tipo numérico. Rara vez les dice a una lista, yo sé, donde guarde datos de una agenda, digamos, nombres, teléfonos y cosas así. Siempre solo usando números enteros. Ya, ahora lo que les decía de las entidades sábado, viernes y miércoles,
Bueno, respuesta, porfa, o sea, no sé, está bien. Eh, el horario normalmente de 6 para abajo, de la tarde, obviamente, y eso, ¿no? Pero hay un pequeño detalle. A ver, pasa que, a, a ver, yo obviamente doy estas garantías gratis y todo eso porque me gusta bueno, de que me gusta la materia, no sé, no me lo decido todavía, pero la domino bien la materia, ¿no? Por lo menos con el ingeniero Winnipeg. Ya sé, literalmente ya sé todos sus trucos, aunque siempre sale con una cosa nueva. El semestre pasado dio muchas, y explicó más de lo que se explica en un semestre normal, aclarando ciertas cosas sobre ciertas, ¿no? Tengo material, bueno, ya les pasé los modelos de exámenes. Y como les decía, esta gente yo la doy gratis, pero pasa un detalle de que no estoy contando con Wi-Fi ahorita y me es difícil darles ayuda. Así que yo, bueno, depende de ustedes también. Yo estimaría de esta manera, es como algo, es un servicio, ¿no? Prácticamente, y ustedes deciden, ¿no? Por ejemplo, cobrarles por las ayudantías, pero de esta manera. Yo les doy un número de celular y obviamente les digo qué línea es y ustedes recargan 2 bolivianos, que supongo que es suficiente. Y de esa manera estaríamos como, bueno, por lo menos hasta que tenga wifi, creo que no sé, va a ser pronto. Ojalá, espero. Sí, sería bien. Y me parece bien porque Un buen cambio. Un buen cambio. está disponiendo tu tiempo. Estás invirtiendo tu tiempo. Sí, Claro. Está bien, está bien. y eso que tras que me ponga wifi no les cobro porque no me gusta el cobrar. Bueno, porque me No, gusta pero igual, se ya. debe reconocer el tiempo pues invertido. Entonces, Claro. a ver, quedamos así. Y vamos a hacer de esta manera. ¿Para qué día? A ver, por ejemplo, hoy no tuvieron clase con el ingeniero, ¿no? Así que les explicó un tema. No, Ya. Entonces, ustedes, el martes. si avanzan clases el martes, lo más probable que estaríamos dando la próxima ayudantía puede ser el martes en la noche mismo o el miércoles en la noche. Hacemos un formulario o eso, ¿no? Y ustedes van a, Puede ser. la manera que yo verifique, o sea, van a hacer así, digamos, yo les doy el número, le digo qué línea es, y me dicen, el momento en que hicieron la recarga, bueno, recarga, porque son 2 bolivianos nomás, me dicen, ya te envié y yo los anoto. Obviamente, bueno, eso, ¿no? Y a ver, vamos a establecer, a ver, 10 personas mínimo y ya la ayantía se abre, digamos, para todos, digamos. ¿Les parece bien? Que sea entre tu línea y yo te puedo pasar un montito porque me lo van a quitar por lo que soy postpago y te lo puedo pasar. De paso que nos ayudas. A la vez. Claro. Invita a las ayudantías. Claro, ya, claro, me hablas nomás entonces, o sea, coordinamos, tampoco es como que, bueno, sería como un adelanto, me decís tal y te anoto. Entonces quedamos así, les comento que este video, tras que ahorita que acabe, lo voy a editar, no lo voy a editar, sino, ya, miércoles, sí, yo también prefiero miércoles, ¿verdad? Porque ustedes traten de programar, porque acá practiquen harto, ¿verdad? Programar. Ya, entonces, lo que está comentando, ya en las próximas clases, donde hagamos ya estructura de datos, el código normalmente lo subo a GitHub, que es bueno, es para controlar el código, las versiones que uno hace, y de ahí ustedes los pueden descargar libremente, y el video lo subo a YouTube. Más un rato lo voy a subir para que lo tengan, y lo envío al grupo. Y el file.cpp también, ¿no ve? Sí. O directo al GitHub. No, eso es un archivo, lo voy a subir a WhatsApp ya. Es que cuando ya hagamos clases, son varios archivos. Y ya pasarle todo el archivo por WhatsApp no me conviene. Por ejemplo, a ver, a ver si, digamos, acá tengo GitHub. Acá también, ustedes pueden ir viendo
Aunque no cabe casi, acá tengo todo lo del semestre pasado, todo implementado, todas las funciones, no sé qué ahorita. Tengo todo, de diferentes versiones, todo programado y vaya, es harto, ¿no? Está bien organizado y ustedes lo pueden descargar acá. Y si saben un GitHub, y también pueden, no sé si editarlo, pero pueden copiarlo directamente a su proyecto. Bueno, eh, eso sería nomás entonces por hoy. Y ya espero, no sé, ya próximamente ya estaremos viendo ya la materia. Y ya si ustedes quieren, digamos que les dé una identidad privada de C++, crean un grupito y me hablan. Y si es individual, disculpa. Y si es individual, Individualmente, ¿cuánto sería? a ver, o sea, normalmente también les digo que ustedes pueden pasarme sus dudas por WhatsApp. Yo siempre las contesto, a veces tarda un poquito, depende de la disponibilidad que estoy en ese momento, pero siempre se les respondo sus dudas. Y así es, así, estilo por Zoom, no sé, pero háblenme igual privado y podemos coordinar tal día. Normalmente Ya, en las noches, siempre. ya. Ya, Está bien, ya. Gracias. ya, eso sería todo entonces. Ya les pasaré más detalles por el grupo. Gracias por tu tiempo. Ya, bro, está bien. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego.